Pedagogía del dolor inocente, por el beato Carlux Noche. Son muchos y profundos los problemas que pone el dolor a la mente humana, incluso cuando está iluminada por la fe. Pero ciertamente uno de los más delicados e inquietantes es su aparente distribución caprichosa entre los hombres. En efecto, si el dolor, como es fácil y casi natural admitir, es pena y expiación de la culpa, debería pesar principalmente sobre aquellos hombres que más gravemente han pecado. Pero, en cambio, solemos constatar frecuentemente lo contrario, y desde los tiempos del salmista, que muchas veces se lamenta de esto con acentos de dramática potencia, los pecadores triunfan y los justos sufren, a menudo por causa de su misma justicia. Típico y el más turbador de todos los ejemplos es el caso de los niños que sufren. ¿Cuántas veces, en efecto, ante el dolor de un niño moribundo y sufriente, solemos recoger expresiones como estas? Dios mío, ¿por qué haces sufrir a este inocente? ¿Por qué no me golpeas a mí que soy un pecador? ¿Y cuántas otras veces yo he recogido de los labios de los niños, en el momento de una dolorosa intervención quirúrgica, la expresión recurrente e igual en todos, ya que es dictada por la conciencia? ¿Por qué me haces sufrir? Yo no hice nada malo. Vale la pena estudiar este caso límite, porque creo que cuando se llega a comprender el significado del dolor de los niños, se tiene en la mano la llave para comprender todo dolor humano, y quien logra sublimar el sufrimiento de los inocentes está en condiciones de consolar la pena de todo hombre golpeado y humillado por el dolor. Los agentes que obran en el dolor de un niño son, de hecho, fundamentalmente los mismos que provocan el sufrimiento de un adulto, y las fuerzas de confortar y elevar el sufrimiento son iguales en ambos casos. Las mayores objeciones contra el dolor y contra su atribución aparentemente tan extraña nacen de una concepción exclusivamente individualista y punitiva del dolor mismo, por creer que en el hombre el sufrimiento es un asunto totalmente personal y una expiación rigurosamente medida por sus culpas individuales. Pero nada más falso que eso en la concepción cristiana de la realidad. En la economía cristiana, la humanidad forma una unidad viviente, sólidamente unida en un solo e idéntico destino, copartícipe del bien y del mal de cada uno de sus miembros. Un cuerpo místico que sigue las mismas leyes del cuerpo físico, donde la salud y la enfermedad, el bienestar, el malestar, la vida y la muerte son comunes a todos los miembros. Esta arcana solidaridad obra en sentido vertical y en sentido horizontal. Liga a todos los miembros con la cabeza y a todos los miembros entre sí. En otras palabras, une a todos los hombres con Adán, mancomunándolos a su destino, y liga a cada hombre a todos los demás hombres poniendo en común la cuota del bien y del mal de la que cada uno es responsable. Ahora detengámonos en la solidaridad vertical. Adán se rebeló contra Dios y todos los hombres se han rebelado en raíz con él. Adán fue castigado con el peso del trabajo y del dolor, y todos los hombres deben llevar igualmente la cruz de la fatiga y del sufrimiento con él. He aquí la primera fuente y la razón fundamental del sufrimiento de un niño. El niño sufre en cuanto a hombre, por tanto, por ser partícipe de la humanidad, responsable en raíz de la culpa original y por eso asociado a esta secular expiación. Cuando un niño sufre es, antes que nada, la comunión con Adán la que se actúa en él. Aplicación negativa de la misteriosa ley que une a todos los hombres y los hace consortes en el mismo destino. Ley dura, y sin embargo, misteriosamente justa, que un anónimo definió escribiendo sobre la tumba de un niño sepultado en el cementerio de Génova. Vivió, lloró y murió. Breve compendio de la vida más larga. Si la primera fuente y justificación del dolor de un inocente se encuentra en su irrevocable solidaridad con Adán, la segunda nace de su solidaridad, igualmente exigente con todos sus semejantes. Como partícula de un gran cuerpo social, donde todo el bien y todo el mal entran en circulación,
También el niño expía la propia cuota que es parte de los errores y de las culpas personales cometidas por todos los hombres, razón por la que debería servirnos de freno cada vez que queremos pecar. Con cuán dramática evidencia se imponía esta verdad ante mi espíritu durante la guerra, frente al cuerpo atormentado y exánime de los alpinos. Cuántas veces me he preguntado en qué modo y en qué medida entraban estos pobrecillos a las feroces diatribas que habían dividido al mundo y que habían enfrentado encarnizadamente a unos hombres contra otros. Pobres montañeses, mantenidos en sus trincheras a fuerza de pan duro y rosarios, arrancados de sus montañas y de sus praderas, enrolados, conducidos contra otros hombres, simples e ignorantes como ellos, con la orden de matar, para que no los maten. ¿Qué sabían ellos de la guerra y de sus razones, estos humildes que trabajaban y no sabían, en nombre de los cuales el Papa Pío XI había suplicado a los gobernantes que reflexionasen antes de recurrir a la irracionalidad de las armas? Y sin embargo, pagaban también ellos, y tal vez ellos más que otros en relación a aquellos que sabían y creían o creían saber la causa de todo aquello que estaba trágicamente ocurriendo. Todo trabaja en coro en la vida. Todo el mal crece cuando una piedra es arrojada dentro de él, decía Pascal, y el cuerpo social, si hay una circulación arterial de la verdad y del bien, de la cual todos los hombres inconscientemente y a menudo inmerecidamente se benefician, también hay una circulación venosa del error y del mal, a la cual ninguno, por inocente que sea, puede pretender sustraerse. La mayor parte de los hombres está dispuesto a creer en la comunión del bien. Aceptan de buena gana la solidaridad positiva con toda la humanidad, cuando se trata de dividir las conquistas y las ventajas de la ciencia, del progreso, de la civilización, de la fraternidad, y cuando un niño goza de estos valores, fruto de innumerables sacrificios ajenos, no se pregunta en fuerza de qué derecho se beneficia él de todo eso, pero por lo contrario se rebela contra la solidaridad negativa que compromete a todos los hombres en los fenómenos sociales de crisis, de decadencia, de desaventura y de malicia colectiva, y cuando un inocente es llamado a participar en ella, se escandaliza y grita contra la injusticia, como si el niño no fuese también parte de la humanidad o pudiese tener una historia y un destino aparte, diverso del que su tiempo y de la humanidad a la cual él pertenece y también él compone. Hasta aquí, sin embargo, hemos considerado el dolor solamente como punición y expiación de la culpa, de la original y de las personales, y tal fue su carácter hasta Cristo. Sin embargo, también forma parte de la obra renovadora y restauradora de los valores humanos realizadas por el Redentor el haber conferido al dolor el carácter positivo de purificación y redención del pecado. De tal modo que, por medio del dolor, el hombre redimido puede no solamente cancelar su condena, sino también conquistar y merecer el premio de una vida plena e indefectible. En esa la nueva luz fulgadísima que el cristianismo ha conferido al dolor, y es en esta luz que se coloca y toma valor inestimable sobre todo el sufrimiento del niño. También los niños son llamados al sufrimiento, pero ya no únicamente en fuerza de la oscura ley de Adán y de la ancestral solidaridad contraída con él a través de las tormentosas vías de la carne y de la sangre, sino en fuerza de la mística ley de Cristo y de la lúcida solidaridad con su sacrificio inocente, contraída en las aguas bautismales. Y aquí cómo se realiza esto. En la economía de la redención cristiana, el dolor del hombre es complemento necesario del dolor y de la muerte redentora de Cristo. Cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Y puesto que la redención de Cristo es total, cada cristiano debe aportar la contribución de su propio sufrimiento personal. Sin embargo, no todos los sufrimientos humanos tienen el mismo grado de afinidad con los de Cristo. En esa necesaria y arcana confluencia de la sangre del hombre en el río redentor de la sangre de Cristo, que, descendiendo del Calvario, se difunde al mundo a través de la historia. Diría, si se me permite la cruda referencia, a la transfusión física de la sangre, que no toda sangre humana es del grupo de Cristo. Hay, a estos efectos, una vasta jerarquía de la sangre y de las lágrimas, sangre del alma, como las ha llamado San Agustín,
en cuanto existe, por un lado, el sufrimiento del pecador que debe ser, al menos en parte y en primer lugar, ofrecido por la redención de sus culpas personales, y existe, por otro lado, el sufrimiento del justo, que se dirige en cambio directamente a redimir y expiar las culpas sociales. Prototipo de este sufrimiento es Cristo, Hijo de Dios, inocente y purísimo, que muere por la redención de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y del análogo valor es el sufrimiento de los niños, de los párvulos, de los santos, que sufren también por la purificación y por la salvación de sus hermanos, y esto no relacionado y proporcionado a sus propias culpas personales, que a menudo no existen, como en los infantes, y ni siquiera solamente proporcionado a su corresponsabilidad social, según la ley de Adán, sino en relación y proporción con la capacidad y pureza de su sacrificio, a los fines de la redención humana, según la sublime ley de Cristo. Para la remisión total de los pecados del mundo, según Santo Tomás, era necesaria en la víctima una pureza que sólo Dios podía poseer, y por eso el Padre envió a la tierra a su propio Hijo para morir sobre la cruz. Pero para completar tal sacrificio y para su aplicación inmediata a las culpas diarias, la más alta contribución es ciertamente la ofrecida por las almas que sufren sin el peso de las propias culpas personales. Así como el cuerpo físico, en el cual hay órganos destinados a la protección y a la purificación de todo el organismo, órganos que a menudo se enferman por la defensa y salvación de todo el cuerpo, las amígdalas, los riñones, etc., así también existe en el cuerpo místico de la Iglesia almas purificadas a soportar el sufrimiento en virtud de su capacidad purificadora de todo el cuerpo social. Y entre estas almas se encuentran ciertamente los niños, llamado tanto más precozmente al sufrimiento cuanto más limpia está su alma de las culpas personales y por tanto más similar es su sacrificio a aquel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vale también para los niños la bella leyenda de San Francisco de Sales, que aplica a Cristo Redentor, según la cual hay un pájaro que puede curar al hombre de la ictericia. Cuando una persona enferma de este mal se recuesta bajo un árbol, apesumbrado por su dolor, la pequeña ave se pone a mirarlo intensamente y prueba tanta compasión que sus plumas comienzan a tomar el color triste de esta enfermedad, mientras poco a poco se va aclarando la piel del enfermo. Cuando finalmente la avecita se ha vuelto totalmente amarilla y el hombre ha recuperado la blancura de su salud, entonces el pajarito entona un canto de triste despedida y se marcha a morir lejos para no ser visto por nadie. Estas verdades y doctrinas son tal vez demasiado arduas y reservadas a poquísimos indicados. No, es necesario convencerse de que nada es más real ni más práctico que estas místicas leyes del sufrimiento. ¿Cuántas veces junto al lecho de un adulto sufriente hemos dicho una frase con la cual sus tormentos han encontrado suficiente razón para la resignación? Ten paciencia, sufre por tus pecados. ¿Y por qué entonces estas mismas palabras se nos mueren en los labios? Más aún, nos parecen vanas e incluso ofensivas ante la cuna de un niño sufriente. ¿Qué otras razones podría valer para aplacar su dolor y el nuestro? No otras que aquellas que se beben en la concepción cristiana del dolor, conocidas incluso para el ladrón crucificado con Jesús en el Calvario, que invitaba a su compañero de suplicio a no insultar ni ofender a Cristo, porque lo que nos sucede a nosotros, decía, es justo porque somos tratados según nuestras obras, pero él en cambio no ha hecho nada malo. Lucas 23, 41. De todo esto puede colegirse ante todo la eminente dignidad del niño sufriente. Si el dolor, según el Evangelio, revela la presencia de Cristo en el hombre, en nadie esta transparencia se hace más clara, evidente e inmediata que en el niño. Y por eso dijo Jesús, todo lo que hagáis a alguno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 10:42. Por tanto, nuestra actitud interna o externa frente a un niño que sufre por invalidez, por deficiencia, por mutilación, por pobreza, por enfermedad, por ignorancia, por abandono o por cualquier otra causa debe estar dominada por un profundo sentido de respeto, de veneración
casi diría, de culto. En cada niño sufriente debemos ver no solo al hombre llamado precozmente a participar en la humana solidaridad del dolor, según la funesta ley de Adán, sino un pequeño cordero que purifica y redime según la amorosa ley de Cristo, un sacrificio viviente de la humanidad inocente por la humanidad pecadora. Pero hay todavía más. No solo debemos ver un pequeño redentor humano con Cristo y en Cristo, sino un intercesor y mediador de gracia, en fuerza del irresistible poder de aplacación e impenetración que el dolor inocente tiene sobre el corazón de Dios. De hecho, no es casualidad que algunas religiones antiguas, por la profunda intuición de esta arcana ley, recurrían al sacrificio de vírgenes y niños para aplacar la divinidad en los momentos supremos o para implorarle las difíciles gracias que necesitaban. Cada niño que sufre es por tanto como una pequeña preciosa reliquia de la redención cristiana, que se actúa y se renueva en el tiempo para expiar los pecados cotidianos, digna de ser honrada y casi venerada, como hacía San Leonidas Mártir al inclinarse cada mañana para besar el corazón de su pequeño hijo, reconociendo y adorando en su pecho la Trinidad presente y operante. Tales sentimientos, sin embargo, aun cuando estén inspirados por la razón de la fe, no pueden ni deben abolir la pena y la oscura angustia que aresana el corazón de todo hombre ante el sufrimiento de un niño, y sobre todo el que desgarra las carnes y el espíritu de quienes lo han engendrado. El cristianismo no se opone ni suprime la naturaleza, y el mismo Cristo no contuvo el llanto ante la muerte de su amigo Lázaro ni ante la ruina inminente de Jerusalén. Pero este sentimiento de estima y veneración ni basta, ni alcanza, ni sirve sino para transformar en un sentido de operante responsabilidad. Hemos dicho que el dolor de los niños no obtiene de sí mismo el valor de la gracia, sino de su íntima inserción en el sufrimiento de Cristo. Tal inserción es automática, por razón de la gracia bautismal. Durante el tiempo en el que el niño no ha despertado aún su conciencia, es decir, en aquellos años fabulosos de la infancia y de la puericia, durante los cuales el Espíritu Santo obra de modo directo entre el espíritu del niño y la Trinidad, pero en cambio debe hacerse cada vez más consciente y reflejo a medida de que aumenta y se ilumina la razón en él y la responsabilidad personal. Y puesto que tal toma de conciencia entra en la tarea propia de la educación cristiana, debemos hablar de la pedagogía sobrenatural del dolor. Pocos son los educadores que la conocen adecuadamente y que aplican sus principios, con grave e irreparable daño tanto para la vida sobrenatural de las almas como para la propia riqueza mística de la Iglesia. Tuve de eso una visión casi física un día de la posguerra inolvidable y definitivamente orientador. Después de la explosión de una bomba, Marco, el único sobreviviente de 4 niños que, ignorantes y desprevenidos, jugaban sobre un campo minado, había sido sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica, amputación de las piernas, extracción del bulbo ocular y regulación de las vastas y numerosas heridas que acribillaban su frágil cuerpo palpitante. Lo vi cierto tiempo después de la operación, cuando todavía las medicaciones cotidianas le hacían sufrir mucho, y le pregunté: cuando te sacan las vendas, te urgen las heridas y te hacen llorar, ¿en qué piensas? En nadie, respondió con cierta maravillada voz. ¿Pero tú no conoces o no crees que haya alguien por quien puedas ofrecer tu dolor? ¿Alguien por amor? ¿Que valdría la pena intentar reprimir sus lamentos y sus lágrimas ayudándote a soportar mejor tu sufrimiento? Marco fijó en el vacío la vista desolada de su único ojo sorprendido y luego, moviendo lentamente la cabeza, dijo: no entiendo. Y volvió a jugar distraído en el borde de la sábana. Fue en aquel momento en el que tuve la precisa, casi material sensación de una inmensa e irreparable desgracia, la pérdida de un tesoro, más precioso que el cuadro de un autor famoso o que un diamante de inestimable valor. Ese gran dolor inocente de un niño
había caído en el vacío, inútil e insignificante, sobrenaturalmente perdido para él y para la humanidad porque no estaba dirigido a la única meta en la cual el dolor de un inocente puede encontrar valor y justificación: Cristo crucificado. Y a través de todas aquellas camitas en el hospital, entre aquellos niños sufrientes, y por ello a todos los niños sufrientes del mundo, qué más enorme de dolor se habría impuesto a los niños durante la guerra y en los siguientes trágicos años de tormentosa paz. Me pareció ver alargarse de forma desmesurada este enloquecido despilfarro, sin que los educadores cristianos se opusiesen adecuadamente, inconscientes de la preciosidad de este tesoro puro y de la urgente necesidad de recuperarlo avaramente para hacer de él un don a Dios y a la Iglesia. Cuán importante y urgente es, por tanto, para todos los que tienen a cargo y son responsables de las almas, tomar conciencia de este deber y poner en acto todas las artes de las más finas pedagogías sobrenaturales con el fin de asegurar para Cristo y para la Iglesia el inestimable tesoro del dolor de los niños, para no privar a la pasión de Cristo y de la Iglesia de este indispensable y preciosísimo complemento. Para medir cuál grande sea el volumen de este capital, basta pensar en la contribución del dolor que en cada tiempo ha exigido a los niños las enfermedades, el hambre, las guerras, la indigencia, el abandono, la miseria y la muerte. De cada calamidad se diría que la parte más pesada ha sido reservada misteriosamente a los inocentes, pero sobre todo ha sido esta guerra, la última guerra atroz, cayendo particularmente sobre los indefensos, la que ha requerido de que los niños, con una súbita y muy inaudita cantidad de dolor y sangre, con las deportaciones en masa, los destrozos de sus hogares, la persecución racial, el bombardeo aéreo, las colosales transmigraciones de los pueblos, la dispersión de tantas familias, la orfandad, el hambre, las epidemias, las mutilaciones. Pobres niños de las guerras, quien como yo los ha visto en Albania, en Grecia, en Montenegro, en Croacia, en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en bandadas descompuestas, malicientos, errantes, enjudos por el hambre y por la muerte, jamás conseguirá sacarse de los ojos y del corazón la imagen fúnebre y perturbadora. Pero de toda esta masa de dolor inocente, tan íntima, tan pura y tan vasta, ¿qué parte ha ido a parar a Cristo y a la humanidad? ¿Y qué parte, por lo contrario, ha terminado desperdiciada? Porque nadie se ha encargado de enderezarla adecuadamente hacia su meta natural, que es Cristo. De esta manera, la pasión redentora de Cristo y la vida sobrenatural de la Iglesia han perdido para siempre uno de los tesoros más preciosos, destinado para asegurarle a aquella su plenitud y al mundo la redención y la paz. Mucho más y mucho mejor que las fatigosas artes de la política, que los esfuerzos colosales de las finanzas y que los hábiles manejos de la diplomacia humana. Pero los hombres, a pesar de ser tan solícitos en la valoración de los tesoros materiales y ciegos creyentes en las fuerzas de las potencias terrenas, no se preocupan de valorar los tesoros espirituales que se esconden en las almas de los inocentes, ni creen de modo suficiente en el valor determinante, aunque incontrolable, de los agentes sobrenaturales que tienen para la historia de los individuos y del mundo. Rara vez un número de cristianos se enfrenta, aunque sea con sumo pudor y reverencia, a los misteriosos e ilimitados panoramas del mundo invisible, en el cual, sin embargo, dicen creer cantando en la misa: creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en la comunión de los santos. Esta pedagogía no solo se reserva a las grandes horas del dolor y a los casos más graves del sufrimiento de los niños, de modo tal que solamente deba ser considerada y practicada por los médicos, por las religiosas, religiosos, familiares que se dedican al cuidado de niños enfermos o minusválidos. Es una pedagogía obligatoria para todos los que tienen cuidado de almas inocentes, en cuanto es aplicable, con sus principios y criterios, a todas las horas del sufrimiento, aunque sean pasajeras, que lamentablemente no faltan tampoco en la vida de los niños sanos y felices.
puesto que una hora de dolor físico o moral, de malestar, de enfermedad, de fracaso, de llanto llega a todos los niños y a menudo con mucha frecuencia. El educador cristiano debe conocer las artes delicadas y sublimes de la pedagogía cristiana del dolor, con la cual enriquecer las almas de sus hijos, corresponder a su vocación de custodios y valorizador de sus posibilidades espirituales, y no defraudar a la Iglesia y a la sociedad de un aporte del cual Dios ya había tomado en cuenta en la economía general del mundo. Tampoco se piensa o se diga que los niños no están preparados para comprender, vivir y actuar estas delicadas verdades de la economía sobrenatural, porque este es un error de persistente naturaleza iluminista. La infancia cristiana es la edad que más se aproxima a aquella feliz del primer Adán, cuando Dios descendía cada tarde para hablar con el hombre como un amigo con su amigo, y durante la cual, según la revelación de Cristo, sus ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Por tanto, edad feliz e irrepetible de relaciones directas con Dios, de experiencias de lo sobrenatural, de extrema docilidad de la naturaleza y de pronta generosidad del corazón, edad en la cual las más altas y profundas verdades de la comunión de los santos se intuyen, se creen y se practican casi instintivamente. Cuán conmovedor y significativo resulta leer en la vida de un niño, Guido de Fontcallant, cómo él sentía la gracia de Dios, así como los niños sienten el ángel custodio y perciben los estados de conciencia. Era el tiempo de su preparación para la primera comunión y había hecho un pequeño desaire al hermano más pequeño. El Señor no está más en tu corazón, había sentenciado severamente su madre, pero Guido sentía que eso no era verdad, y de vez en cuando interrumpía el juego para que la madre, apoyando el oído en su pecho, sintiese si el Señor había vuelto. Todavía no, continuaba a repetir la madre. La tercera vez, finalmente Guido se impacientó y le dijo con autoridad: Tú no lo sientes, pero yo siento muy bien que Jesús ha vuelto. Y se fue a jugar felizmente y tranquilo. Se trata, pues, de cultivar y afinar esa sensibilidad que, como todas las facultades humanas naturales y sobrenaturales, tiene necesidad de educación. Mas es tarea de los educadores cristianos que se entregan a la sutil y profunda pedagogía del dolor el descubrir en el corazón de los niños el increíble potencial de fe, de amor y de sacrificio, que de vez en cuando puede incluso tocar las vetas del heroísmo. El secreto consiste totalmente en descubrir y suscitar esta fuerza, porque como decía Miguel Ángel, todo está en el mármol, el arte está en saber sacarlo. ¿Cuáles son los elementos y métodos de la pedagogía del dolor inocente? Ciertamente no son aquellos, aunque sean muy comunes, que recurren a auténticas fábulas e invenciones para calmar, distraer o ilusionar el dolor de los niños, ni tampoco la de las pedagogías naturalistas con sus apelaciones a la virilidad, a la fuerza de carácter y en práctica al estoicismo. La pedagogía cristiana del dolor tiene ante todo a enseñar prácticamente a los niños que no hay que guardar el dolor para uno mismo, sino que es necesario regalarlo a los demás, y que el dolor tiene un gran poder sobre el corazón de Dios, del cual es necesario aprovecharse para provecho de muchos, y esto atendiendo a los principios anteriormente señalados, según los cuales el dolor no ha sido dado al niño como consecuencia de sus responsabilidades personales, y que su valor impetratorio es sumamente grande a los ojos de Dios. Se trata, por tanto, de una obra de estimación y de despersonalización del dolor, a la que no es difícil llegar si se habitúa al niño a dirigir su pena o sus renuncias hacia objetivos concretos, como son los que se ofrece cada día a su sensibilidad, por la curación de una persona querida, por los misioneros que están en tierras lejanas, por la conversión de su papá, por un compañero pobre, para tener una gracia importante, para que se termine una guerra, por el papa, por un condenado, por un asesino del que se habla en los periódicos, etc. El secreto está en que se trate de motivos vivos y reales, concretos y de interés inmediato para un niño.
Si tal interés es noble, los niños saben llegar a las vetas de las más altas poesías y del sacrificio. Recuerdo que cuando era joven sacerdote, preparando un grupo de niños para la primera comunión y habiéndoles dicho que hicieran algún sacrificio para hacerse dignos de recibir a Jesús, hubo un niño que fue a golpear sus manos y brazos desnudos a un seto de ortigas, adquiriendo por esto una grave y peligrosa infección general. Cuando fui a visitarlo en su lecho, tenía los ojos tan radiantes de una luz sobrenatural que no tuve el coraje de reprocharle el gesto desmesurado, ni pude contenerme de abrazarlo, subyugado por el sentido de profundo respeto y veneración. Ahora bien, el motivo más alto y más noble, la meta más sublime y sublimadora a la que hay que conducir el dolor del niño, como todo otro dolor, es ciertamente Jesucristo crucificado. Cuando un niño haya llegado a comprender la semejanza que existe entre su dolor y el de Cristo, la belleza que Él puede darle a todo su sufrimiento, tanto para sí mismo como para los demás, al insertarlo en el dolor de Cristo, y el deber que Él tiene de imitar el comportamiento y los sentimientos de Jesús en los momentos de dolor, habrá tocado el centro más profundo y más inexplorado, el más original y operante de todo el cristianismo, el punto virginal de la doctrina de Cristo. Y cuando se tiene la gracia de tocar tan cerca a Dios en los años de la juventud, su signo gozoso permanecerá válido e indeleble para toda la vida. Por tanto, se impone al educador una refinada obra de sublimación y santificación del dolor inocente, y a esta no se llega sino a través del magisterio misterioso de la misa. Es en la misa cotidiana donde el río de sangre divina se enriquece con la confluencia del dolor humano, y es en este río divino donde cada gota de sufrimiento humano y del llanto adquiere el valor sobrenatural de redención y de gracia. ¿Por cuál otra razón la misa es y será celebrada cada día sobre la tierra hasta la consumación de los siglos, sino para hacer posible y actual en el tiempo esta mística confluencia? Con el sacrificio del Calvario, la redención de la humanidad ha sido definitivamente concluida y nada debe o puede ser añadido de parte de Dios. Ninguna necesidad hay de parte de Cristo de repetir cada día tal sacrificio, como adviene, mística pero realmente en la celebración cotidiana de la misa. La exigencia de esta reiteración proviene, sin embargo, del hombre, para actualizar en el tiempo y en la historia de cada hombre de la humanidad el valor de aquel sacrificio divino. Era necesario hacer correr el río majestuoso de la redención a través de los siglos y a través de cada jornada, para dar oportunidad de que cada ser y cada tiempo uniese a este sagrado río el pequeño arroyuelo turbio de los propios sufrimientos y el tedio cotidiano de la propia existencia, con el único fin de conferirles, por tan feliz mixtura, valor sobrenatural de redención y de gracia. He aquí por qué la misa debe ser celebrada todos los días, de todos los tiempos, y aquí por qué se debe hablar de una verdadera renovación, y que en ella se realiza un complemento necesario de sacrificio divino. En el sentido de que la humanidad encuentra el modo cada día de su atormentada existencia de celebrar su propia misa de dolor para unirla a la misa de Cristo, convirtiéndola en la misa total. La misa no solamente de Cristo persona sobre el Calvario, sino la misa de Cristo humanidad a través de la historia. Es, por tanto, en la misa donde los niños deben hacer la ofrenda de su sufrimiento, cuando el sacerdote infunde en el cáliz las pocas e insípidas gotas de agua fría que junto al vino ardiente y generoso se convertirán en la sangre de Cristo Redentor. Así como hace cada mañana los mutiladitos de guerra, ofreciendo a Dios las propias mutilaciones para que Él conceda la concordia entre los hombres, la paz a los compañeros muertos con ocasión de su desgracia, la bendición a cuantos les hacen el bien en nombre de Dios, y para que sus mutilaciones sean una advertencia para todos y un estímulo para obras de paz y de bien, ocasión espiritual de perfección para nuestras almas, en fin, argumento de gloria para nuestra eternidad feliz. Tomado de la oración de los mutiladitos. Es lo que, en el fondo, habría querido decir un humilde soldado. La marcha sobre los montes, bajo el incendio del sol meridiano, había sido larga y pesada, sobre todo por la sed.
Sobre la cima, el capellán había levantado rápidamente el altar de campaña y había comenzado la celebración de la misa. Pero en el ofertorio el acólito se había vuelto desconcertado hacia sus compañeros. La cantinflora reseca no daba más una gota de agua. Fue entonces que avanzó fuera de las filas un joven soldado y, con gesto apurado, ofreció al celebrante su intacta cantinflora de agua. Aquella tarde ese soldado, hincado sobre sus rodillas en la tienda de campaña, escribía a su madre: «Imagínate que sin mí el capellán no habría podido decir la misa, y que el agua de mi cantinflora se ha convertido en la sangre de Cristo, en el cáliz de la misa». En 1950, los mutiladitos de guerra entregaron al Papa Pío XII un don singular y simbólico. Se trataba de una reproducción de su distintivo consistente en el monograma de Cristo interpretado en forma totalmente nueva. La XI estaba formada por dos muletillas cruzadas y atadas entre sí por una corona nobiliaria, indicando así que el sufrimiento humano, cuando ha sido injertado en el de Cristo, forma una sola cosa con él, forma el Cristo místico, y solamente de este modo puede recibir la corona del mérito y del premio. Pero aquel símbolo estaba compuesto de muchísimas perlitas, cada una de las cuales tenía origen en una operación quirúrgica o en una medicación dolorosa que había sido soportada por un mutiladito, sin lamentos ni llanto. Cuando refería al Santo Padre que había visto muchos niños en el reparto de cirugía luchar tenazmente contra la erupción del llanto, mordiéndose los labios para tener el derecho de tomar una perlita y depositarla en la cajita destinada al regalo del Papa Pío XII, se puso de pronto pensativo, y en su mirada tembló una lágrima de ternura y de reconocimiento. A este punto podría preguntarse si el inestimable valor sobrenatural del dolor inocente no representa un riesgo, al menos parcial, de atenuar la importancia y el empeño de que la ciencia, la caridad y el arte se pongan conjuntamente con la lucha contra el dolor y contra sus causas multiformes. Afortunadamente podemos garantizar que este peligro es una equilibrada concepción cristiana de una realidad y por tanto no existe. Más bien hay que decir que la lucha contra el sufrimiento alcanza en el cristianismo motivos y fuerzas de incomparable nobleza y eficacia, superior a las que surgen de la humana solidaridad y de la filantropía, que ya antes había declarado divina la victoria sobre el dolor. En efecto, la batalla contra el dolor, sobre todo en los niños, es un complemento de la generación humana y una reparación a las fallas que a ella aporta la culpa original y la consecuente imparcialidad vital humana. Me explico. Por la ley de Adán, cada hombre que engendra pone involuntaria pero dolorosamente en la carne de sus propios hijos la fuente amarga del sufrimiento, de la pena y del dolor. Por tanto, al combatir y vencer en ellos el dolor, restituyéndoles el gozo de la niñez y una mayor capacidad de vida comprometida por las limitaciones de la enfermedad, de la invalidez, del sufrimiento, producto de la culpa original y algunas veces también de las culpas personales de sus padres, nosotros reparamos las deficiencias de la propia generación y fatigosamente reconstruimos su plenitud. Se diría que la lucha y la victoria contra el dolor es una segunda generación, no menos grave y dolorosa que la primera, y que quien consigue devolver a un niño la salud, la integridad y la serenidad de la vida no es menos padre que aquel que lo ha llamado a la misma vida por primera vez. ¿Acaso no es esto lo que implícita y tal vez inconscientemente querría decir una religiosa el día que le hizo un delicado reproche por no haber recurrido al masajeador eléctrico para tratar a un niño poliomelítico en una jornada particularmente agobiante de calor y cansancio? ¿Qué quiere?, me repuso cándidamente. Al masajearlo manualmente yo tengo la impresión de hacer pasar un poco de mi vida a aquellas piernecitas secas. Las máquinas son cómodas, pero son algo distinto. La lucha contra el dolor no es, sin embargo, solamente un complemento de la generación humana, sino también un complemento de la redención cristiana. Como la ruina original de Adán no se ha detenido en el orden espiritual con la pérdida de la gracia sobrenatural, sino que se ha propagado también al orden material, trayendo la fatiga, la enfermedad, el dolor y la muerte. Del mismo modo, la redención de Cristo no puede limitarse a la restauración de la gracia divina, sino que debe extender también sus beneficios hasta donde es posible y útil a los fines de la purificación
y de la santificación personal a las antedichas consecuencias materiales de la culpa original, y por eso debe apuntar también a sanar, o al menos a atenuar el dolor físico y a combatir todas sus causas. Sanar el dolor entonces no es solo una obra de filantropía, sino una obra estrechamente ligada a la redención de Cristo. En cuanto pone en acto sus beneficios y extiende la liberación también a la zona de la materia, y tiende a restaurar la armonía, el orden y el bienestar también físico del cual el hombre gozaba antes de la caída original y al cual ahora tiende con todas las fuerzas de su ser. Por tanto, el cuidado de los enfermos, las artes de la medicina, la caridad hacia los sufrientes y la lucha contra todas las causas de sufrimiento humano son una verdadera y continua redención material, que forma parte de la redención total de Cristo, y de ella sacan todo el empeño y la dignidad. He aquí por qué el Salvador, si bien enviando para su misión estrechamente sobrenatural, quiso fijar de este modo las notas inconfundibles de su mesianidad. Los ciegos ven, los tullidos caminan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y los pobres reciben la buena nueva. Mateo 11:5. Y quiso recorrer incansablemente todos los caminos de Palestina para buscar y recoger toda clase de enfermos y sufrientes para aplicarles aquella fuerza que emanaba de él y curaba a todos. Lucas 6:19. Y he aquí porque él, en el decálogo del apóstol, trazado para los que habían de actualizar su redención a través de los tiempos, quiso clara e impresionantemente mandar: id, curad a los enfermos y anunciarles que ha llegado el reino de Dios. Lucas 10:9. Cuánta luz de consuelo arrojan estas verdades sobre el misterio del dolor y cuántos nuevos horizontes abren a las obras de la caridad cristiana. Maestro, preguntaron los discípulos a la vista del ciego de nacimiento, ¿qué tiene la culpa de su ceguera? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres tienen la culpa, respondió Cristo, devolviéndole milagrosamente la vista, sino que esto ha sucedido para que se manifiesten en él las obras de Dios. Juan 9:1. El dolor de los inocentes en la misteriosa economía cristiana también sucede para la manifestación de las obras de Dios o las del hombre, obras de ciencia, de piedad, de amor, de caridad. En la misteriosa economía del cristianismo, el dolor de los inocentes es permitido por Dios, por tanto, para que se manifiesten sus obras y la de los hombres. El amoroso e inexhausto esfuerzo de todas las ciencias, las multiformes obras de la solidaridad humana, los prodigios de la caridad sobrenatural.